Yo quisiera compartir con vosotros un tema, lo he titulado Los que trascienden más allá de sus días. Y quisiera, no sé si pudieran, subí un poco tarde ya la presentación, se me estaba olvidando, una presentación de PowerPoint donde vienen los versículos y quisiera, vienen algunas ideas principales y quisiera que leyéramos el primer versículo que está ahí en Génesis. Si tienes tu Biblia puedes buscarlo, si no ya ahí lo tienes en la pantalla. En el libro de Génesis, el capítulo 1, verso 27 y 28, ahí lo tienes. Está hablando aquí cuando Dios creó al hombre, hizo toda su creación y creó al hombre, y dice en el verso 27 que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es una palabra muy concreta, una instrucción y un propósito muy concreto que Dios está lanzando aquí para el hombre. Dice, fructificad y multiplicaos. Me gustaría que hiciéramos una pequeña oración antes de continuar, ¿vale? Vamos a hablar acerca de esta gran encomienda que Dios nos ha dado, pero vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo que nos das expuestos a tu palabra, Señor. Gracias porque es vida, Señor, para nuestro cuerpo, nuestro ser, Señor, nuestro espíritu. Señor, te pedimos que te reveles a nuestra vida de manera personal y que hoy podamos llevarnos una porción de ti en nuestras vidas, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues dice aquí el Señor, le dijo al hombre y a la mujer, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, ¿no? Dios nos dio la capacidad de dar fruto y multiplicarnos, y no solo la capacidad, sino el deber, el llamado, ¿no? De dar fruto, de ser productivos. Dios le dio desde un principio al hombre y a la mujer el sentido de la trascendencia, es decir, de que nuestras vidas se proyecten más allá de lo que dura nuestra vida, ¿no? Y Dios nos dio esa capacidad. Y fíjate, analizando simplemente estas dos palabras, fructificad y multiplicaos, yo no soy mi fuerte no son las lenguas, pero gracias a Dios que hay material en el que uno investiga y ve uno las raíces de las palabras, pero ahí están las raíces de las palabras de fructificad. La raíz tiene que ver con dar fruto, ¿no? De hacer, de crear, de crecer o de aumentar. Estamos hablando de un atributo que Dios nos ha dado a nosotros para que a través de nuestra vida podamos crear, ser creativos y dar fruto. Y luego la palabra multiplicados, que viene también de un vocablo hebreo, rabá creo que es, tiene que ver también con aumentar en cualquier aspecto y también con ampliar o sobresalir, multiplicar o nutrir. Es decir, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de crear y multiplicar lo que nos da y pone en nuestras manos, ¿no? Hay varias maneras de trascender y yo las he más o menos englobado en tres y las tienes ahí: a través de nuestra descendencia natural, a través de nuestra descendencia espiritual o a través de nuestra aportación creativa descubriendo lo que Dios ha creado, ¿no? En la creación Dios ha hecho grandes cosas y el hombre ha ido descubriéndolas a raíz de su historia. Ahora, el primero es a través de nuestra descendencia natural. Evidentemente es la primera manera más directa que Dios nos ha dado para que nuestra vida trascienda, ¿no es así? Que el hombre con sus hijos está sembrando como una semilla en la sociedad, ¿no? Y puede ser que sean hijos naturales o adoptivos, pero la idea de que tú puedes criar a un hijo en la fe cristiana y a través de él trascender
más allá de tus días, porque tu hijo va a vivir más que tú. Y no solo eso, tu hijo se va a multiplicar también y a trascender él mismo. Entonces es una proyección de nuestra vida muy potente. No sé si lo vemos. Y ese es un potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Evidentemente, pues por circunstancias no todos podemos tener la bendición o el privilegio de tener descendencia natural, pero también está la opción de adoptar. Pero a lo que me estoy refiriendo aquí es a esa capacidad natural que el hombre y la mujer tiene, dado por Dios, para proyectarse a través de la crianza de sus hijos, no solamente de tener hijos. Eso es una manera de también trascender naturalmente, pero tiene poco impacto si lo comparamos con, además de tener hijos, criarlos en Dios. No sé si me estoy explicando, porque ese es el reto más grande. Por eso es que aquí en esta plataforma muchas veces suben familias con sus hijos recién nacidos o muy pequeñitos que quieren, piden oración, ¿no?, por sus hijos y por ellos como familia, para que la iglesia ore por ellos, presentando a sus hijos delante de la comunidad, pero para que ore por ellos para ese gran reto y ese gran desafío que supone criar a un hijo en la fe cristiana, y más en esos tiempos, ¿no? Entonces es un reto que requiere pues una intencionalidad de los padres muy clara. Otra manera de trascender es a través de nuestra descendencia espiritual, como pone ahí, ¿no? Y ese es algo muy parecido a lo natural, pero al mismo tiempo es algo más profundo, ¿no? Dios nos ha dado el legado de trascender en esta área también. ¿Y cómo es esto? A través de nuestra descendencia espiritual tiene que ver con toda la proyección que tú puedes dar hacia los demás respecto a la fe que estás viviendo. Hudson Taylor en 1950 llevó el evangelio a China, a la parte interior de China, donde el evangelio nunca había llegado, e inspiró a cientos de jóvenes a hacer lo mismo. Este hombre trascendió de una manera impresionante espiritualmente. En China el evangelio se debe gracias a que él fue obediente a ese llamado, y a través de él mucha gente, muchos jóvenes. Amy Carmichael es una mujer inglesa también que estuvo en la India y lo mismo, trascendió allí a través de su vida. Y hay ejemplos actuales, como no sé, si conoce a alguien en México, al hermano Wayne Myers, es una persona muy mayor que llevó la palabra allí desde hace muchísimos años, y todo México está afectado por su ministerio, ¿no? Y aquí en casa tenemos a uno también, a Elías Tepper. Betel no existiría si él no hubiera sido obediente y ha trascendido su legado espiritual a través del ministerio de Betel. ¿No es así? Ahora, pero no se trata de gente grande que ha hecho cosas grandes como ellos, sino nosotros mismos tenemos ese potencial de trascendencia espiritual también. Cada vez que compartimos la palabra con nuestros hijos o con amigos, vecinos, los maestros de la escuela dominical, con nuestros vecinos en el trabajo, estamos haciendo lo mismo. Estamos bendiciendo a otros con lo que Dios nos ha dado. Me encanta este proyecto del proyecto de J. Kuhn, que realmente les hemos invitado a venir a Betel, para que el ministerio de ellos pueda ayudarnos precisamente a hacer esto, a trascender en esta área, en el área espiritual. Y es muy interesante el poder, esto de las hojitas que nos hicieron rellenar y tal, no es solamente un mero trámite o contarte un poco el tema, sino es realmente lo que va a provocar que tú y yo nos involucremos de una manera activa en lo que va a suceder. Porque si no va a ser solamente un show muy bonito, sí, aplausos y tal, y a lo mejor alguien por aquí entra por la puerta de casualidad, ¿no?, y escucha el mensaje.
Y si no nos ponemos las pilas, pues el mensaje lo recibiremos solo los que estamos aquí y no invitamos a nadie, ¿no? Y será bonito, será muy hecho, pero no tendrá la trascendencia que debe de tener. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que entendamos esto, y así como Hudson Taylor fue sensible a Dios para ir a China, pues en nuestra medida, en nuestra esfera, podemos ser sensibles, orar. Y yo estoy pensando en el portero de mi casa, y yo estoy pensando en amigos que tengo aquí alrededor, estoy pensando en el dueño de la ferretería, por ejemplo, del barrio, que quiero invitarle a venir, ¿no? Y voy a orar primeramente por él, y voy a invitarle, y voy a cuidar y a llamarle un día antes para ver si se acuerda. ¿Me explico? Entonces se trata de eso, se trata de que no solamente le hablemos, sino mostremos nuestra vida, porque no te va a aceptar la invitación a alguien que no te conoce, sino a alguien que ya más o menos te conoce y sabes que eres un vecino y que más o menos ha tratado contigo, ¿no? Eso es lo interesante. Bueno, entonces, ¿estáis dispuestos a ello? Tenemos un evento también, el de Luis Palau, un evento evangelístico muy similar en cuanto a estrategia, pero en dimensiones mucho mayores. O sea, ¿recordáis que estuvimos hablando de las tarjetas del hermano Andrés? Pues es lo mismo que esta tarjeta, pero a lo grande, ¿no? Entre varias iglesias. Este es un proyecto de nuestra iglesia, el otro es un proyecto de toda la iglesia en Madrid. Así que lo mismo, hay que estar orando por esas personas que Dios está poniendo en nuestro corazón para luego invitarles y involucrarnos sirviendo. Sabéis que Alberto está coordinando los voluntarios para ese evento de Luis Palau. Y en fin, de eso se trata. ¿Cuántos queréis trascender en lo espiritual? Vamos a ponernos en marcha. Y luego el tercer punto, la trascendencia a través de nuestra aportación, ¿no? Nuestra aportación creativa, yo le puse así, creativa, descubriendo lo que Dios ha creado o desarrollando ciencia. Y hay muchos ejemplos que podemos recordar o ver de esto. ¿Cuántos habéis oído de Francis Collins? Es un doctor y científico, director del proyecto del genoma humano, que durante 16 años y más tiempo organizó un equipo para descifrar todo lo que es el código del genoma humano, y en el 2016 pues se publicó toda esa gran investigación, cuando sabéis, ¿no?, que esto ha llevado a que pues se hayan desarrollado muchas cosas después que tienen que ver con avances de medicina y con temas de genética y en fin, algo muy muy tremendo. Y esto es algo, fíjate, que el hombre simplemente descubre, ¿no? Como le pasó a Isaac Newton cuando le cayó una manzana, ¿no? Y se puso a pensar respecto a la ley de la gravedad y desarrolló pues las leyes de Newton, y todas esas leyes después Einstein las cogió y otros más, y al final, a través de todos esos principios de observación que generaron todo un conocimiento de algo que Dios creó y que simplemente ellos, digamos, lo expresaron a través de fórmulas matemáticas, a través de teoremas y tal, pues ha permitido que pues hoy en día podamos lanzar, por ejemplo, un cohete al espacio y ponerle en una órbita, y luego, si no nos interesa que esté en esa órbita, moverlo a otra, ¿no?, a través del uso de los impulsores y todo esto. Y todo eso tiene que ver con algo que hemos descubierto, ¿no? No hemos creado, pero hemos descubierto, porque Dios lo ha creado. Dios creó todo el sistema de planetas con un orden que hoy podemos entender. ¿Pero gracias a qué? Pues a una trascendencia del hombre en la parte creativa, ¿no? Descubriendo. ¿Lo estamos entendiendo? Algunos escriben libros que ayudan a otros. Es una manera también de trascender, ¿no? Yo he sido muy bendecido por libros al leer de gente que ya no vive ahora. Sin embargo, ha dejado un legado para mí, ¿no? La misma Biblia es un testimonio de ello, ¿no? Dios usando al hombre para impactar. Y de eso quiero hablar esta mañana, de lo que es la trascendencia y del llamado que tú y yo tenemos para trascender. Y me gustaría que observáramos para esto
un ejemplo bíblico que es el ejemplo de Noé. El ejemplo de Noé. Y fíjate lo que dice allí en Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y yo quiero subrayar eso, por eso lo puse un poquito como en negritas. Preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Yo veo en Noé, y quiero que juntos lo observemos esta mañana, un ejemplo de lo que es una persona que trascendió y provocó que su familia también trascendiera más allá. Ahora, Noé es antes que Abraham, ¿no? Noé está, si vemos un poquito en la historia, Noé está después de Adán y antes de Abraham, está como por ahí, como en medio, ¿no? Y yo creo que es uno de los primeros hombres o padres de familia que dan un precedente muy importante de lo que es el hogar, ¿no? Lo que es la familia. Y es muy interesante observarlo. A veces pensamos que vivimos tiempos muy difíciles, ¿no? Y que parece que esos tiempos no había habido antes, pero realmente los tiempos de Noé eran tiempos muy difíciles. Yo creo que incluso más difíciles que los que vivimos ahora mismo. Dice en Mateo capítulo 24, dice que, creo que ese versículo no lo tengo ahí en las diapositivas, pero dice que está hablando Jesús, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, y en este y en otras escrituras más del Evangelio habla Jesús de que en los tiempos del Hijo del Hombre, los tiempos finales serán como los días de Noé. Días difíciles, días de mucha dificultad, días donde hay divorcio, como ahora, infidelidad, pérdida de varonilidad o de feminidad, ¿no? Tiempos de perversión sexual o decadencia moral. Son tiempos como los actuales, ¿no? Al grado, dice en Génesis 6, versículo 5 en adelante, vamos a leer. Vemos cómo Dios pues se arrepiente, ¿no?, de haber creado al hombre por causa de esa descomposición moral de la sociedad. Dice en el verso 5, dice ahí: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. En esta traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, dice así: se le partió el corazón. Tuvo gran pesar en su corazón por la situación que se había generado, ¿no? ¿Por qué? Porque ese no era su plan original, pero el hombre condujo su vida hacia ese punto, hacia el abismo. En el verso 7 dice: entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todo ser viviente, a todo ser humano, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Es tremendo esa parte de la escritura, ¿no? El pesar que se ve allí en el Señor. Dice en el verso 8, dice: pero Noé encontró favor delante del Señor. Noé encontró favor delante del Señor. Es tremendo, pero al mismo tiempo increíble que un hombre haya encontrado el favor de Dios en medio de ese caos, en medio de esa situación tan tremenda. Ahora, yo he descrito 3 puntos que considero
importantes para poder trascender, para que tú y yo podamos trascender. Y los vamos a ver en la vida de Noé. El primero es que para trascender necesitamos tener intimidad con Dios. Intimidad con Dios. En Génesis, seguimos leyendo, ahora en el versículo 9, dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Dice, y anduvo en íntima comunión con Dios. En otras traducciones dice y con Dios caminó Noé. Esa es una característica. La intimidad con Dios le hizo verdaderamente trascender. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. En el verso 12 dice: Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos para todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de ancho y 14 metros de altura. Y así el Señor le da instrucciones a Noé de cómo tenía que ser el arca, cómo era su diseño. Y seguimos y avanzamos en el versículo 18, dice: pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas, y mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, y así le va dando instrucciones, ¿no? De exactamente qué tenía que hacer, qué orden tenía que hacer. Y en el verso 22 dice: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Ahora, tenemos que contextualizar un poquito y usar nuestra imaginación para situarnos allí, en cómo lo vivió Noé. ¿Cómo lo vivió? De repente Dios le dio un mensaje, ¿no? Y él se puso en marcha. Habrá hablado con su mujer, ¿no? Me imagino, ¿no? Habrá hablado con su mujer. Ahora, ¿qué respuesta habrá tenido su mujer cuando él llega y le cuenta lo que Dios le ha dicho? Toma en cuenta que nunca habían existido barcos. Y él llega y le cuenta una película que no, que es un barco muy grande, una barca que tanto de un cajón y tal, pero va a flotar, sí va a flotar, ¿no? Y imagínate, es algo como muy loco, ¿no? Ahora, ¿cuál habrá sido la respuesta de su mujer? Bueno, yo creo que podrían haber sido 3 respuestas. Por ejemplo, a lo mejor le hubiera dicho: pues tú estás loco, ¿no? ¿Qué estás pensando? Y no te metas en esos rollos, tú vete por ahí, que estás pirado, ¿no? Lo cual iba a indicar que Noé no tenía ningún gobierno en su casa. Pero quizás también podía haber respondido su mujer: bueno, pues está bien, adelante, se oye muy bien tu proyecto, ¿no? Es tu plan, pero mira, yo no me involucro. Tú si quieres tú hacer tus barquitos y lo que quieras, adelante, ¿no? Pero no es lo que vemos en la Escritura. Lo que vemos es, lo que yo creo que pasó es que ella le dijo: te creo, ¿no? Y voy contigo con lo que Dios te ha dicho. Tu visión es mi visión, y yo voy contigo con lo que tú estás recibiendo de parte de Dios. Yo creo que eso es lo que vemos al leer las Escrituras, ¿no? Que Noé con su mujer y sus hijos y las esposas de sus hijos se metió al barco. Entonces, estamos viendo que no solamente él tenía intimidad con Dios, sino tenía conexión con su familia, ¿no? Tenía conexión con su familia.
¿Por qué? Porque la segunda manera de trascender es la unidad en familia o unidad en la iglesia, que se puede traducir de la misma manera. Tenemos que estar unidos. ¿Por qué? Porque incluso imagínate qué pasó cuando tuvo que transmitir, después de transmitirlo a su mujer, transmitirlo a sus hijos, ¿no? ¿Cómo habrán respondido sus hijos? Sus hijos que seguramente pues tenían amigos de, no sé cómo era la sociedad en ese tiempo, pero tendrían amigos pues fuera de casa y influenciados por el modelo que estaba rigiendo y gobernando la sociedad, que ya hemos hablado que no era nada fácil. Y estos hijos, influenciados por la familia, pero también por el mundo, como sucede hoy en día, ¿no? Tuvieron que tomar una decisión también. Pero ¿sabes cuál es la palabra clave que yo puedo ver? Está ahí, la he puesto. Es involucrar. Yo veo a un Noé involucrando a sus hijos en la construcción del arca. ¿No es así? Involucrando a sus hijos, involucrando a su familia completa. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestras familias, involucrarnos, porque la fe la tenemos que vivir en unidad. Yo es algo que he visto, yo conocí al Señor a los 16 años, era muy joven en ese tiempo, y le conocí a través del grupo de jóvenes en mi país, y yo observé muchas familias con hijos, y yo observé cómo esas familias que yo vi que me llamaban la atención, que quería yo imitar cuando yo tuviera descendencia, eran familias que juntos se involucraban en la obra de Dios, sirviendo, haciendo de todo, se involucraban. Y es lo que yo y mi esposa y yo hemos querido hacer, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿no? Desde pequeñitos, siempre corriendo de arriba para abajo con ellos y involucrándoles. Evidentemente nuestros hijos van a tomar una decisión, ¿no? Porque la fe cristiana no es algo impuesto, es algo que se tiene que seguir por convicción propia. Y en su tiempo ellos tomaron y seguirán tomando sus decisiones, ¿no? Pero por mi parte tengo que hacer lo que hizo Noé, involucrar a mis hijos, involucrar. Y quiero animarte a eso, padres que estáis con vuestros hijos, creciendo con ellos, estáis trascendiendo a través de ellos y hay que involucrarles. ¿No es así? ¿Cuántos vais a hacer? Intencionalmente hay que involucrarles. Algo que yo he procurado y es que obviamente no hemos querido aislar a nuestros hijos del mundo, que no es bueno, es bueno que ellos luchen y vivan, ¿no? Pero sí hemos querido favorecer las amistades en Cristo, porque siempre va a haber como una lucha de fuera y dentro, ¿no? Porque el mundo es muy atractivo en ciertos aspectos para los jóvenes, pero tenemos que hacer atractivo también dentro lo que Dios está haciendo en ellos, en sus amigos, y tenemos que favorecer. Yo te animo que intencionalmente favorezcas las relaciones de amigos cristianos, sin dejar tener amigos que no son cristianos, que es importante también. Entonces seguramente Noé tampoco lo tuvo fácil. Seguramente cuando estaba construyendo el barco con sus hijos, a lo mejor venían sus amigos y le decían: hey, vente, vámonos de fiesta, que no sé qué. Y él decía: no, yo soy constructor de barcos, yo no puedo ir a la fiesta, ¿no? Y seguramente los hijos tuvieron que tomar decisiones. Y sus esposas, cuando se casaron, tuvieron que entender que ellos eran constructores de barcos, ¿no? Porque si no, pues se hubieran quedado fuera del barco. Y la escritura dice que los hijos junto con sus esposas construyeron el barco. Así que somos constructores de barcos. Entonces la palabra clave de esto es involucrar, ¿no?
tenemos que involucrar, transmitiendo una visión clara y coherente a nuestros hijos, de la fe que vivimos, de cómo vivimos nuestra vida en Cristo. Porque tenemos que entender que es cosa de vida o muerte, ¿no? Y en el diluvio se vio muy clarito, era cosa de vida o muerte. Y aunque ahora mismo, y ya no va a haber un diluvio porque es la promesa de Dios, pero aunque ahora mismo podemos ver que no es tan trágico, realmente sí lo es. Hay vida y hay muerte, si seguimos o no seguimos al Señor. Y sabes, esta palabra clave de involucrar está representada en la propia labor de discipulado. Y sabéis que en el ministerio de Betel algo fundamental son las comunidades de Betel, ¿no? En donde están los chicos que vienen a ser ayudados, pero hay otros chicos ya fuertes que se han cogido de Dios, que están enseñando a otros lo que ellos han aprendido, ¿no? Y esa es una manera de trascender también. Tú, si eres un líder de una casa, si eres un voluntario, estás ayudando, estás sembrando vida en los demás también, ¿no? Estamos sembrando vida. Así en la obra de Betel, en las familias, así funciona el reino. Así funciona el reino. Ahora, la tercera manera en cómo podemos trascender, que bueno, para trascender necesitamos también tener una barca antitempestad. Ahí lo tenéis. Una barca antitempestad. Y lo dice ahí en Génesis 6:14, cuando Dios le dio instrucción, le dijo: construye una gran barca de madera de ciprés, dice, y recúbrela con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Y le da instrucciones aquí, ya lo leímos hace un momento, ¿no? De qué medidas tenía que tener la barca, de cómo tenía que ser, dónde tenía que tener la puerta. Todas esas indicaciones Dios se las dio a Noé y él las siguió con completa obediencia. Y sabes, el arca no era un crucero, era un cajón. No tenía técnica, no tenía diseños aerodinámicos porque todavía no se había inventado eso, no había descubierto el hombre ese desarrollo científico, pero era un cajón diseñado para tempestades. Eso era la barca. Era un cajón diseñado para tempestades, un barco seguro, que si se construía de acuerdo a las instrucciones de Dios, iba a ser completamente seguro. ¿Sabes? Construir nuestra vida en Dios es como construir una barca. Y construir y edificar nuestra familia fortalecida es como construir una barca que soporta tempestades. Y eso es lo que yo quiero hacer con mi vida, con mi familia, construir una barca que soporta tempestades, cumpliendo los requerimientos necesarios que Dios marca, ¿no? Y en gracia hacerlo con la ayuda del Señor. Dice aquí, lo leímos en el verso 4, dice, y le dijo, recúbrela con brea, o calafatéala, dice en otras versiones, por dentro y por fuera. El recubrir con brea por dentro y por fuera nos habla de un símbolo de lo que es nuestro testimonio. Por dentro y por fuera tiene que ser el mismo. Tenemos que hablar de Jesús dentro de casa y fuera de casa. Tenemos que buscar la santidad y vivir en santidad tanto en intimidad como públicamente. Y esa era una característica de la barca. Estaba calafateada por dentro y por fuera. Y los hijos de Noé sabían, porque ellos habían calafateado. Imagínate calafatear toda esa barca, eran muchísimos metros cuadrados, ¿no? Yo creo que cogían la brea la habrá habido así en la superficie, como en algunos sitios del planeta donde hay, ¿no? Y
y la impregnaban la barca por dentro y por fuera. Y ellos entendían claramente, eso era parte de la garantía de que la barca iba a ser ante tormentas y no se iba a hundir, no le iba a entrar agua. Y eso tenemos que hacer, no solo con nuestras vidas, sino con nuestros hijos, con las personas que estamos discipulando o que están observando nuestra vida. Ellos están viendo si realmente nuestra barca está calafateada también por dentro, ¿no? Porque a lo mejor por fuera la ven muy bien terminadita, pero cuando conviven contigo, cuando un amigo contigo que estás compartiéndole del Señor, estás viendo cómo tú eres, cómo reaccionas ante situaciones, cómo reaccionas cuando alguien te ofende, cómo reaccionas cuando hay un momento de angustia, ¿no? Ahí se ve el calafateado por dentro. ¿Me explico? Y nuestros hijos están observando nuestras vidas. Por eso yo creo que la esposa yo pienso que Noé tenía una vida, obviamente lo dice la Escritura, Dios encontró gracia delante de Dios porque su vida era íntegra. Y su esposa y sus hijos veían que lo que era por fuera era por dentro. ¿No es así? Y por eso me anima y me inspira mucho ver la vida de Noé. Porque sería muy triste que nuestros hijos nos oigan, nos escuchen comentar y compartir acerca de la fe de Dios y por otro lado digan ellos ahí sentados, si supieran cómo es realmente, ¿no? Eso sería muy triste y muchas veces eso les estorba a seguir a Cristo. Bueno, pues ya voy a ir terminando. Dice, quisiera que fuéramos a Mateo, creo que también tengo la escritura. Mateo capítulo 7, verso 24. Aquí está hablando Jesús y les dice a sus discípulos: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Está hablando Jesús acerca del construir y edificar una casa, ¿no?, sobre un fundamento sólido. Ahora, no se puede construir resistencia en medio de las dificultades. Tú no puedes construir una casa en medio de una tormenta o cuando está el nivel del agua que ha subido. No, se tiene que construir la resistencia antes de la tempestad. ¿No es así? Entonces, ahora que no hay tempestad, tenemos que construir y fundamentar nuestra casa sobre la roca. Dios nos ha llamado a trascender. De eso estamos hablando hoy. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a trascender de esta manera como Dios nos está hablando? ¿Sí? Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar este tiempo. Quiero terminar con esa escritura que veis allí en la pantalla. Es una escritura que me gusta mucho porque me reta. Me reta a no conformarme, a no amoldarme a lo que está sucediendo fuera, sino a transformar mi corazón conforme a lo que Dios quiere hacer. Dice allí en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarse, sino transformarse.
renovarse, renovar nuestro entendimiento. Y eso requiere una acción de nuestra parte. Eso requiere estar vigilante para no solamente ver crecer a tus hijos, llevarles al colegio, sino estar cada día sembrando la palabra de Dios en ellos. Para estar cada día pendiente de oportunidades en las que Dios te va a estar mostrando, porque seguro que lo hace, para compartir a alguna persona, porque en la calle hay mucha necesidad. Y si somos obedientes, vamos a poder ser lo que decía la palabra profética que escuchamos. Dios quiere tocar a través de nosotros, ¿no? Quiere usar nuestras manos para sanar, para bendecir, para abrazar a alguien. Pero solo vamos a poder hacerlo si estamos conscientes y dispuestos a ser transformados por Dios. Y yo quiero dejar este reto esta mañana contigo, y yo mismo quiero abrazar este reto. Quiero que mi vida merezca la pena. Quiero que pueda trascender mi vida, no solo en mis hijos, sino en los hijos de mis hijos, no solo en personas con las cuales he podido hablar y compartir algo del Señor, sino que ellos a su vez puedan compartir a otros, porque de eso se trata, de extender el reino, ¿no? De extender el reino. Vamos a hacer una pequeña oración. Te voy a invitar, cierra tus ojos. Gracias, Señor. Y quiero incluso retarte y desafiarte. Si tú en esta mañana Dios te ha retado y te ha desafiado a dar pasos que te lleven a acciones que permitan que tu vida trascienda en estas 3 áreas que hemos hablado, yo quiero invitarte incluso a venir aquí al frente, y vamos a orar juntos y vamos a adorarle, y la presencia de Dios está aquí y Él va a tocarnos. Así que anímate, ven aquí adelante y vamos a orar juntos. Muy bien, yo veo a algunos ya venir. Si tú te lo tomas en serio, Dios más se lo toma en serio. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú quieres proyectar nuestra vida, Señor, mucho más allá de lo que podemos imaginar. Gracias, Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu presencia aquí en medio de nosotros. Gracias que tú nos has llamado, Señor, a trascender, Señor, a que nuestra vida, Señor, realmente pueda proyectarse, Señor, más allá de lo que van a durar nuestros días viviendo aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí, todos los que estamos en este auditorio, Señor. Yo sé que tú estás tocando nuestro corazón. Yo te ruego, Padre, que nos impulses cada día, Señor, a cumplir tu llamado, Señor, a vivir para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y que como en los días de Noé, Señor, que como en los días de Noé, Señor, podamos nosotros ser esa luz y esa barca de salvación para nuestra familia y para mucha gente que está observando nuestra vida, Señor, y que podemos tocar y alcanzar con tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, te adoramos.